Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El Evangelio de Lucas nos narra por estos tiempos, estas 2 últimas semanas, nos narra unos episodios que nos proponen y nos plantean prácticamente lo que es la escatología o los novísimos, como se decía antes. La escatología, toda esta realidad de cielo, infierno, purgatorio, vida eterna, vida después de la muerte, es decir, qué es lo que pasa después de nuestro peregrinar aquí en esta tierra. Entonces el Evangelio de Lucas pues nos propone siempre las cosas del reino de los cielos. Y veíamos como el domingo el Evangelio nos narraba una mujer que se casó y el esposo murió, y entonces el hermano también ella sí estuvo con siete hombres. Entonces le preguntan en el cielo quién será el esposo de esta señora. Pues resulta que las cosas en el cielo son distintas, tienen unas categorías distintas a las nuestras. Pero una cosa sí es bien clara, la que nos enseña. Seremos como ángeles, es decir, tendremos un espíritu, no tendremos esta realidad material. Tendremos un cuerpo, pero un cuerpo espiritual, no esta realidad material. Son cosas distintas, son cosas diferentes que son muy complejas de explicar, porque tenemos que tratar aquí aspectos de orden filosófico, cuestiones también de orden de la física, y esto pues prácticamente son temas bastante complejos. Pero una cosa sí es bien clara. Nosotros estamos aquí en la tierra es para cumplir el mandato del Señor. Nos dejó un proyecto de salvación, nos dejó un proyecto de vida, nos dejó un proyecto bien claro, y es Él. Es seguirlo a Él, es seguir a Cristo Jesús. Él es la estatura del Evangelio. Cuando tratamos de cambiar, de desvirtuar su palabra, su mensaje, su proyecto de vida para cada uno de nosotros, cuando tratamos de cambiar eso y desconocer que Cristo Jesús es Dios hecho hombre, entonces vamos a tergiversar y a proponer otro tipo de evangelio que no es el que anunció nuestro Señor Jesucristo. Mirar la vida con criterios netamente humanos es prácticamente desconocer y despojar la realidad de la buena noticia, el Evangelio. Es Cristo, que es Dios y que es hombre, y que nos invita a seguirlo. Pero tenemos que dejar esos criterios de que Jesucristo simplemente es un ser humano, quitándole la categoría de Dios, porque es despojarlo precisamente de esa realidad que hace que tenga sentido nuestra fe. Si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y si Jesucristo resucitó, pues resucitó no con categorías filosóficas, ideológicas, que es que resucitó fue su ideal, resucitó fue su mensaje, resucitó fue su proyecto, y entonces los apóstoles entusiasmados y contentos por ese proyecto, por ese ideal, entonces fue lo que pervivió, y eso es la resurrección. No, son criterios bastante humanos, muy rasteros, muy horizontales, que desdicen toda la realidad del Evangelio. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama el testimonio, y esta es la parte donde yo quiero hacer especial énfasis. Nosotros creemos en lo que dice la Sagrada Escritura, es por el testimonio de unos hombres que son testigos fidedignos, fueron testigos preferenciales y presenciales de todo el acontecer de Cristo Jesús. Sí, no había grabadoras, no había cámaras que pudieran filmar, ¿sí? Pero existía el testimonio. Personas que compartieron con Cristo Jesús, personas que hablaron con Cristo Jesús, personas que estuvieron dinamizando con Cristo Jesús aquí en la tierra hace 2000 años, y estas personas pues decidieron consignar por escrito ese acontecimiento, ese acontecer más bien, esa experiencia con Cristo Jesús, y desde ahí pues ha venido transmitiendo, ¿no?, esa enseñanza, esa experiencia de vida, el amor de Cristo Jesús. Por eso nosotros creemos en Cristo Jesús, porque existen realidades contundentes, testimoniales, que son corroborables por la historia, corroborables por la tradición, corroborables por la arqueología, corroborables hasta el día de hoy, de que Jesucristo fue un personaje histórico que tuvo unos discípulos, ¿no? Cuando uno mira, por ejemplo, mira los escritos de Flavio Josefo, o de Suetonio, o cuando uno mira los escritos de Plinio el Joven, etcétera, etcétera, entonces uno
va viendo que existe una realidad, una documentación seria, histórica, ¿no? Que nos refiere el dato de Cristo Jesús. Entonces, cuando leemos todos estos textos, ¿no? Que nos hablan del cielo, que nos hablan del reino de los cielos, que nos hablan de la presencia de Cristo Jesús a nosotros, que cuando se nos habla de la venida de nuestro Jesucristo, de cómo es allá en el cielo después de nuestra muerte, pues es lo que llaman la escatología o lo que llaman los novísimos. Quiere decir que nosotros estamos prácticamente a la espera, ¿no? de nuestro contacto con nuestro Jesucristo, de esa visión beatífica después de nuestro tránsito de este mundo hacia el tránsito del Señor. Y para eso pues hay que trabajar y orar muy duro y esperar siempre, porque si Jesucristo resucitó, resucitaremos junto con Él. Se está terminando un año litúrgico, se va a iniciar otro, se está terminando un año cronológico para iniciar otro, y en todo este devenir vemos una serie de cosas que están pasando en la iglesia, una serie de signos, una serie de señales, una serie de experiencias que nos están mostrando una realidad bastante, profunda sobre la presencia de Cristo Jesús entre nosotros. Hay señales, nos dice la Sagrada Escritura, que tienen que pasar determinadas cosas para que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Creo que para ese tipo para el advenimiento del Señor Jesucristo, pues va a pasar un buen tiempo. Pero sí es bien claro lo que estamos analizando, lo que vemos como signos de los tiempos, ¿no? Vemos situaciones de apostasía, pues situaciones de herejías, ablandamiento de los criterios doctrinales, pérdida de mucha fe, antitestimonio clerical, altanería de los laicos. Por ejemplo, un sacerdote no puede decir algo, pero un laico sí. Por ejemplo, si el sacerdote de alguna manera va a decir algo que le parece que, por ejemplo, el romano pontífice no actuó debidamente, entonces pueden saltar muchos laicos y empiezan a irse contra el sacerdote, porque ellos sí tienen derecho a criticar al sacerdote, pero el sacerdote no tiene derecho a mirar que pronto una salida en falso de alguien importante de la iglesia, el mismo Papa. Entonces yo creo que hay cosas que tenemos, que todo eso son signos, señales que están mostrando una realidad que nos dice algo para nuestra fe. Si analizamos los textos de Lucas que nos hacen referencia a toda esta realidad escatológica, pues estamos llamados a discernir cómo estamos viviendo aquí nuestra fe, cómo estamos viendo el mensaje de salvación, cómo estamos siendo con los hermanos, y uno tiene derecho a decir la verdad, uno tiene derecho a decirla con caridad, ni más faltaba con justicia, pero decirla, porque estamos en un mundo que como señal de apostasía, entonces simplemente lo políticamente correcto, los respetos humanos, los guiños para que no se diga nada, los tapujos por acá, y yo creo que no es así. Para terminar, una de estas señales que nos muestran prácticamente qué es lo que quiere nuestro Señor Dios es cuando permite una serie de dificultades para que nos purifiquemos, ¿no? Todos estos escándalos, por ejemplo, que ha tenido la iglesia dentro del clero con los homosexuales, los pedofílicos, los pederastas, todos esos escándalos tan duros, tan difíciles, todo eso sirve para purificar la enseñanza en los seminarios, para la mejor escogencia de los futuros ministros ordenados, etcétera, etcétera. Todos estos sínodos, esto que se está tratando ahorita, el sínodo de Alemania, todos que quieren cambiar una serie de cosas que no corresponden a la enseñanza tradicional de la iglesia, todo este tipo de cosas nos advierten algo. Todo esto tal vez de pronto tenga una recta intención, yo no digo que no, tal vez se respeta la buena intención, la recta intención de algunos hombres dentro de la iglesia católica, pero uno ve que no están de acuerdo con una enseñanza que dejó nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo somos
corresponsables, ¿no? Los unos de los otros, porque somos hermanos, somos bautizados y tenemos que apoyarnos, tenemos que valorarnos, tenemos que caminar juntos. Y en ese caminar pues nos tenemos que exhortar, nos tenemos que advertir, nos tenemos que corregir, nos tenemos que acompañar y nos tenemos que respetar. Si yo veo que tú estás haciendo algo que no corresponde a la verdad de Cristo Jesús, hay que decirlo. Lo mismo, ustedes con uno, ¿no? Pero todo es una corresponsabilidad y en eso hace parte el verdadero compromiso de fe y del Evangelio. Se está acercando ya el tiempo de Adviento, tiempo de preparación al advenimiento del Mesías. ¿Cómo está nuestra fe hoy? ¿Cómo está nuestra respuesta frente a Cristo Jesús? ¿Cómo está nuestro proceso de santidad dentro de la iglesia? ¿Cómo vamos? Pues la escatología y estos temas de los novísimos nos hacen pensar en este tipo de preguntas. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.